Bienvenidos a su programa Fase Crítica, la transición de ciencia en cultura. Un programa de periodismo de ciencia con sentido, en el que compartiremos con ustedes los avances y resultados de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico generados por investigadores del Instituto Politécnico Nacional. Los desastrosos efectos mundiales del cambio climático, la probabilidad de que el origen de la pandemia por COVID-19 esté asociada a los trastornos biológicos ocasionados por este, la reinserción de los Estados Unidos en el Acuerdo de París y el reciente apagón en Texas y varias entidades federativas de México han puesto nuevamente en el centro de la atención económica y política de las naciones desarrolladas a la producción de energías renovables en lo general y a su capacidad de almacenamiento en lo particular. En efecto, el cambio climático generado por las altas emisiones de carbono a la atmósfera provenientes de la combustión de fuentes de energía fósiles como el petróleo y el carbono, condujo a que la mayoría de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas firmaran el Acuerdo de París el 12 de diciembre de 2015 con el objetivo central de reforzar la respuesta mundial a las amenazas del cambio climático, manteniendo el aumento de la temperatura mundial en este siglo muy por debajo de los 2 grados centígrados y de proseguir los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la temperatura a un máximo de 1.5 grados centígrados. El logro de este objetivo mundial estará esencialmente sustentado en la investigación científica y en el desarrollo tecnológico de energías renovables limpias, especialmente las energías solar y eólica, además de otros complejos factores económicos, políticos y sociales que deberán cumplirse para llegar a tal objetivo global. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, las energías renovables como la solar, la eólica o los biocombustibles tienen una participación del 26% de la energía de electricidad mundial y están en el centro de la transición a un sistema de energía sustentable y menos intensivo en la explotación de carbono. La generación de electricidad renovable, según esta misma agencia, tuvo un crecimiento de casi 7% en 2020. En el contexto de la caída de alrededor del 2% en la demanda mundial de electricidad como resultado del impacto económico de la pandemia por COVID-19. Antes de la pandemia, el sector mundial de la energía solar tuvo un crecimiento de 2 dígitos al incrementar su producción en un 13%, lo que permitió a la energía solar incrementar su participación anual entre las tecnologías de generación de energía a un 48%, de acuerdo con datos de la organización Intersolar Global. Si bien las energías renovables representan una solución necesaria, pero no suficiente para mitigar el cambio climático, la variabilidad de la energía eólica y fotovoltaica impone grandes desafíos científicos y tecnológicos a los operadores y reguladores de sistemas de energía, como la capacidad de almacenamiento de la energía proveniente del sol, del viento o del océano. Tal variabilidad y limitación de almacenamiento fue una de las causas principales del gran apagón que sufrió el estado de Texas
y estas entidades federativas de México, ocasionado por las extraordinarias tormentas de nieve acaecidas en el sureste de los Estados Unidos. Sin duda, la reinserción de los Estados Unidos de América en el Acuerdo de París, aunada a la revolución de energía limpia del Plan Biden, que asegurará que Estados Unidos logre una economía de energía limpia al 100% y alcance emisiones netas cero a más tardar en 2050, provocará un desarrollo inusitado en la investigación científica y el desarrollo tecnológico de celdas solares y dispositivos fotovoltaicos, lo que a su vez repercutirá en modificaciones drásticas al mercado mundial de la energía y a la geopolítica correspondiente. En este contexto, presentamos este reportaje de periodismo científico en el que expondremos cómo los investigadores del Instituto Politécnico Nacional desarrollan líneas de investigación científica y desarrollo tecnológico en diversas problemáticas para la generación y almacenamiento de energía solar y oceánica, entre otras. El doctor Felipe Caballero Briones y colaboradores, profesor investigador del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, el CICATA, Unidad Altamira, analizarán a una escala atómica y molecular cómo se comporta y cómo pueden modificar un material llamado óxido de grafeno para mejorar el diseño de futuros dispositivos para la producción y almacenamiento de energía limpia a gran escala y a bajo costo. Por su parte, la doctora Rosa de Guadalupe González Huerta, profesora investigadora de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, la ESIQui, así como sus colegas del IPN y de la Universidad Autónoma Metropolitana, se han propuesto la síntesis de materiales a partir del óxido de titanio y de litio, desarrollar prototipos y optimizar su desempeño para implementar sistemas de gestión de energía renovable solar fotovoltaica y de las corrientes marinas que incluyan una mayor capacidad de almacenamiento de estas energías. El doctor Alberto Lubiano Juárez, profesor investigador de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, la UPITA, y sus colaboradores tienen como objetivo mejorar el aprovechamiento del uso de baterías de ion litio a partir del conocimiento de su dinámica interna mediante mediciones de señales de voltaje para obtener su estado de carga y operación, y así diseñar estrategias para el uso eficiente de estas, lo que permitirá su mayor ciclo de vida y ahorrar recursos energéticos y materiales. ¡Comencemos! Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de Fase Crítica, Periodismo de Ciencia con Sentido, un nuevo programa de la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional. Tenemos como un invitado muy especial al doctor Miguel Tufiño de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo está, doctor Tufiño? Bienvenido. Muy bien, Jesús, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y estoy muy honrado en participar aquí con ustedes en este programa. Muy amables por la invitación y estoy a sus órdenes. Gracias, doctor. Pues antes de iniciar el tema de cuál es el estado que guarda la investigación científica y desarrollo tecnológico sobre celdas solares en el Politécnico,
pues vamos a pedirle que nos comparta un poco de lo mucho y muy amplio de su trayectoria académica, profesional y administrativa Sí, que ha gracias, tenido a cómo lo no. largo de su trayectoria. Entonces le pedimos si Sí, podemos compartir la pantalla. cómo no. Vamos a compartir esta pantalla con la semblanza y tenemos una primera imagen, doctor. Creo que es la Eh, última de la Esta es la presentación. última. Vamos, ahora sí que iniciemos por el principio. Así es. Ahí está. Muy bien. Y, bueno, aquí lo tenemos, supongo que es ya en su carácter como director de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Así es el primer día en que asumí el cargo en la dirección, el 5 de abril de 2016. Entonces, pues me tomaron la imagen con la cual pues se dio a conocer que yo había asumido la dirección de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Así es. Y Bueno, pasemos a la siguiente imagen. sí, gracias. Sí, Aquí pues vemos al doctor Feliciano Sánchez Inencio. así es. El doctor Sánchez Inencio creo que ha jugado un papel muy importante en en la elección del tema profesional al que uno se ha dedicado. En el caso de muchos estudiantes, muchos jóvenes, ¿sí? En particular, en mi caso, bueno, pues él me dio un curso de introducción a física del estado sólido y de ahí me nació el gusto por la investigación en el área de física de los semiconductores y en particular en el de las celdas solares. Es un tema en el que, en el que el doctor Sánchez Inencio es un pionero y en ese sentido fue que me interesó, fue que me dediqué a esta rama de la física, ¿sí? Entonces él influyó, así como ha influido en muchas otras personas y muchos de ellos muy importantes, como el doctor Julio Gregorio Mendoza Álvarez, como en el caso de Ciro Falconi, de Jesús González Hernández, todo el grupo, un grupo de egresados de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, que de hecho se fueron a estudiar la maestría con el doctor Sánchez Inencio, y de ahí realizaron todos sus estudios de posgrado en el extranjero, y realmente han sido gente muy destacada. Entonces, en mi caso, pues yo también me dediqué a esta rama de la física, y bueno, por eso es que me interesó mucho el área de celdas solares. Vamos a decir que él es uno de los pioneros. Si vemos en la siguiente diapositiva, vamos a ver al doctor Gerardo Contreras Puente. El doctor Contreras Puente, bueno, también ha jugado un papel muy importante en mi desempeño profesional, ya que él me dirigió la tesis doctoral, cuya imagen vemos al lado de él. Y esta fue la primera tesis sobre la tecnología de películas delgadas para su aplicación en celdas solares. Entonces, de hecho, esto fue en el año de 1997, en enero, cuando presenté mi examen doctoral. Y este fue el primer trabajo doctoral sobre celdas solares de película delgada en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Para este fin, si vemos en la siguiente imagen, por favor. Bueno, pues aquí, de hecho, la imagen se ve un poquito vieja, pero porque la saqué de mi tesis, precisamente. Este es de mi tesis. Es el sistema. Ese sistema lo construimos. Yo le dirigí la tesis de licenciatura a dos estudiantes de la escuela, quienes se encargaron de construir este sistema. Es el sistema de depósito para crecer películas delgadas de materiales semiconductores. Y aquí es un sistema que le llaman sistema de crecimiento de películas delgadas por, por transporte cercano. Entonces, es transporte de vapor en espacio cercano. Entonces, este sistema lo construí para mi tesis doctoral y de hecho, las celdas solares que obtuvimos se crecieron en este dispositivo. Y bueno, pues como repito,
Es el primer trabajo ya formal sobre el procesamiento de celdas solares empleando la tecnología de películas delgadas, y este es el sistema. Es un sistema, digamos, que construimos en la escuela y que lo trajo a México un doctor de origen hindú, el doctor Cornelius Meneses de Sousa. Entonces él nos permitió, nos autorizó construir el sistema para hacer investigaciones en esta área en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Así es. Entonces, bueno, pues vamos, esto ya tiene 23 años de que se inició, y déjenme decirles que han sido muchas las publicaciones que han surgido. Si pasamos a la siguiente, por favor. Pues vemos aquí, es el grupo de física del estado sólido de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, donde hay varios compañeros que también nos dedicamos a trabajar de manera colaborativa en estos temas. Ahí podemos ver al doctor Contreras Puente, al doctor Fredolanda Castillo, que él hace estudios teóricos, al doctor Jaime Ortiz, y sentados podemos ver a la doctora Lourdes Albor, que está de chamarrita azul, y a la izquierda de ella está la doctora Estela Calixto. Con ellas también emprendimos el estudio, la investigación de celdas solares. ¿Por qué razón? Porque pues sucede que México es un país con una riqueza de energía solar muy importante, y por consiguiente pues la podemos aprovechar casi en todo el territorio nacional. Se puede aprovechar la energía solar para poder generar energía eléctrica. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues a través de celdas solares. ¿Por qué películas delgadas? Porque pues las películas delgadas, como su nombre lo indica, es el material, pero depositado en capas muy delgadas, capas de micrómetros o de décimas de micrómetro. Entonces la cantidad de material que se utiliza es muy poca, es muy pequeña. Entonces es un proceso que no es costoso, y de hecho pues el propósito es entre menos costosa sea la fabricación de celdas solares y estas sean más eficientes, la generación de energía va a tener un costo mucho más competitivo. Hace, vamos a decir, unos 40 años, la generación de energía solar a base de celdas solares costaba, digamos, 10 veces más que los procesos convencionales. Actualmente son competitivos ambos procesos. La única diferencia es que, sí, para utilizar celdas solares, la inversión inicial es un poquito más costosa, pero a la larga, como las celdas solares luego tienen tiempos de duración muy grandes, pueden tener tiempos de duración de hasta 15, 20, 25 años, entonces la inversión se va recuperando. Esa es la ventaja del empleo de las celdas solares. Y la verdad es que hay una variedad de muchos materiales que se están empleando. Por ejemplo, aquí hemos empleado teluro de cadmio con sulfuro de cadmio, o cobre indio galo salino con sulfuro de cadmio. Es el trabajo que hemos hecho con la doctora Albor, con la doctora Calixto, con el doctor Contreras y con otros compañeros más del grupo de física del estado sólido. Seguimos, por favor. Y bueno, pues ven ustedes, aquí tenemos un cartel donde está la misma fotografía, donde habla del 50 aniversario del grupo de física del estado sólido. Esto fue en el año de 2017. Sí, entonces, pues es un grupo ya con bastantes años, pero vean ustedes que el estudio de las celdas solares de película delgada, pues es en la segunda mitad del tiempo de vida de este grupo. De 1995 para acá es como hemos llevado a cabo este tipo de investigaciones. Seguimos, por favor. Bueno, y no solamente nos dedicamos a hacer la investigación en celdas solares, sino que ahora lo que hemos hecho es desarrollar sistemas híbridos, digamos, con celdas solares hechas a base de materiales semiconductores. Y aquí, lo que ustedes están viendo, estamos parados varios investigadores y alumnos. Atrás lo que vemos es una vivienda que nosotros le llamamos la vivienda sustentable del IPN. En la parte superior de la vivienda hay unos paneles solares, pero por otra parte
Aquí tenemos un sistema, digamos, de mezclado de celdas solares con tecnologías del hidrógeno. El hidrógeno, pues es un material, es un gas que tiene un poder energético muy alto, 3 veces más que el de la gasolina, para ser más exactos. Y bueno, sucede que con las celdas solares, mientras el sol les está dando las celdas solares, están generando energía eléctrica de manera continua. En el día, que es cuando menos energía eléctrica consumimos, entonces la energía que producen las celdas solares la producen en exceso, ¿sí? Con la energía que producen las celdas solares, en esta vivienda tenemos adentro una televisión, computadora, una estufita de inducción, un refrigerador de bajo consumo de energía y hasta un aire acondicionado. Entonces, es una pequeña vivienda donde bien podrían vivir 4 personas, papá, mamá y 2 hijos. Y bueno, y aquí con los paneles solares instalados en el techo y digamos con una capacidad de 1 kilowatt de potencia, con eso se mantiene casi de manera continua la producción de energía eléctrica y podríamos decir que tenemos energía eléctrica de manera continua en la vivienda por un buen tiempo. Ahora, claro, ¿qué hacemos, digamos, en la noche? La energía eléctrica generada por las celdas, la que no se consume en el día, porque es poca la que se consume, se almacena en baterías, ¿sí? Esto es porque nosotros, el sistema de la vivienda es un sistema aislado, es un sistema isla, no estamos conectados a la red eléctrica. Pero si estuviéramos conectados a la red eléctrica, prescindiríamos de las baterías, ¿sí? Las baterías es para en la noche, entonces las baterías son las que entran en funcionamiento, es un banco de baterías que tenemos para energizar la vivienda. Ahora, pero por otra parte, sucede que no toda la energía se almacena en las baterías. Una parte también la utilizamos para hacer funcionar un electrolizador. Un electrolizador es un dispositivo que lo que hace es pasar una corriente eléctrica a través de agua y con eso rompe la molécula del agua. La molécula del agua que es H2O, o sea, dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno, y entonces lo que hace cuando rompe la molécula del agua, se generan oxígeno e hidrógeno. Cada gas lo podemos almacenar. El que más nos interesa es el hidrógeno. Obviamente el hidrógeno, por su alto poder energético, hay que manejarlo con cuidado. Entonces hay tanques especiales, tanques de hidruros metálicos, que son tanques de baja presión. Ahí almacenamos el hidrógeno. Los hidruros actúan como esponjas, absorben el hidrógeno, ahí lo guardan, y luego ya después, cuando vamos a decir, ya las baterías ya no tienen energía en la noche y estamos en la noche, ¿de dónde vamos a sacar la energía eléctrica? Bueno, pues el hidrógeno. Lo podemos alimentar a unos dispositivos que se llaman celdas de combustible, que hacen algo equivalente a las celdas solares. La celda solar transforma la energía solar en energía eléctrica. Y las celdas de combustible transforman la energía del hidrógeno que es energía química, en energía eléctrica. Y entonces también es un proceso similar, equivalente, pero entonces aquí el hidrógeno actúa como un sistema de respaldo. Entonces es un sistema híbrido que ha demostrado ser útil porque ya lo hemos llevado en diferentes ferias de ciencia y tecnología que organiza el CONACYT, y también hemos llevado la vivienda a otros estados donde nos han pedido pues que la llevemos para mostrar los beneficios y las bondades del uso de las fuentes alternas de energía. Pues este es un grupo multidisciplinario. Sucede que aquí hay químicos, hay físicos, también hay ingenieros. O sea, ahora ya los proyectos para que sean de gran impacto tienen que ser multidisciplinarios. Y seguimos, por favor. Bueno, y por ejemplo, esta es una de las ferias de ciencia y tecnología de las que organizó el CONACYT, donde vean ustedes, este es el público común y corriente, le estamos explicando cómo funciona la vivienda sustentable, empleando única y exclusivamente fuentes alternas de energía. La fuente primaria es el sol. El hidrógeno se produce gracias a la energía solar.
¿Por qué? Porque la energía solar genera la energía eléctrica que alimenta al electrolizador y que es el que produce el hidrógeno al romper la molécula del agua. Entonces, pues ese es yo diría que eso es lo que hemos estado trabajando desde hace más de 20 años. Si seguimos con las imágenes, por favor. Esta foto en particular, Sí, doctor Tufiño, la de sí, la Semana Nacional de la Ciencia, si la regresas, Ignacio, por favor, me sí. genera mucha nostalgia. Tuve el honor de ser su anfitrión cuando yo Así es, trabajaba en CONACYT así es. y pues fue debo decir que la vivienda autosustentable despertaba el interés de toda la gente, porque pues nadie se imaginaba que esto podría ser una realidad, y además también pues me sentía muy orgulloso de ser politécnico y de tener Sí, una exposición de esta calidad. así es. Continuamos con la diapositiva siguiente. De hecho, completo tu comentario, Jesús, porque tú me entrevistaste esa vez. Me entrevistaste para el programa del CONACYT. Y bueno, y aquí en la parte alta de la vivienda está con la chamarra del Politécnico está la doctora Rosa González, ella es de Siquia, y con ella es con quien colaboramos. Ella es la especialista en tecnologías del hidrógeno. Y ahí en el techo están los paneles solares. De hecho, lo que estamos haciendo es darle mantenimiento, limpiar los paneles. Y bueno, pues ahí nos subimos a la vivienda para poder darle el mantenimiento adecuado. Pues ese es el trabajo que hemos hecho desde hace ya varios años. Ya ustedes vieron a los pioneros, al doctor Feliciano Sánchez, al doctor Gerardo Contreras. Y bueno, pues a mí de alguna manera me tocó ser pionero en la Escuela Superior de Física y Matemáticas en procesar películas delgadas de materiales semiconductores para construir celdas solares. Así es. Además, ahora el doctor Tufiño, pues tiene usted el honor y el privilegio de dirigir su escuela Sí, en este 60 aniversario. así es. Sí, ha sido muy satisfactorio para mí el poder pues organizar una serie de festejos para conmemorar el 60 aniversario de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, la cual pues es un honor para mí estar dirigiendo, y porque pues es una escuela muy emblemática para el Instituto Politécnico Nacional. Ignacio Vega es un claro ejemplo de ello, es un distinguido astrónomo, astrofísico, ¿sí? Gracias, Y doctor. bueno, pues la verdad es que tenemos gente muy distinguida que ha egresado de la escuela. Simple y sencillamente organizamos la semana pasada un evento donde los 5 premios nacionales que son egresados de la escuela impartieron conferencias magistrales de gran interés para todo el público. Y esto ha motivado a nuestros jóvenes. Déjenme decirles con orgullo de que anteriormente, hace algunos años, la mayor parte de los alumnos de nuevo ingreso a nuestra escuela eran alumnos que habían solicitado otra escuela como primera opción, pero ya no alcanzaban lugar y entonces los enviaban a nuestra escuela. Pero después decían es que no la conocía y la verdad me siento muy orgulloso de pertenecer aquí. Actualmente más del 90% de los jóvenes que ingresan solicitaron a la escuela como su primera opción. O sea, las cosas han cambiado. Ahora la escuela tiene una gran demanda, y en particular en la licenciatura en Física y Matemáticas. Es una de las 3 carreras que ofrece nuestra escuela. Y también la otra de las carreras, que es la licenciatura en Ingeniería Matemática, también tiene gran demanda, y hay gente que está haciendo trabajo muy interesante en puestos de alta responsabilidad, en empresas, en instituciones bancarias, haciendo pronósticos, estudiando tendencias, y en fin, haciendo cosas muy importantes, puestos de alta responsabilidad, incluso a nivel gobierno. Entonces, pues sí es muy satisfactorio estar dirigiendo esta escuela, y bueno, pues nuestro propósito es seguirla impulsando para que su prestigio se incremente. Y actualmente pues estamos impartiendo ya un tercer programa, que es la licenciatura en Matemática Algorítmica.
Estamos seguros de que este programa también va a romper muchos paradigmas. Va a ser un programa también muy exitoso. Así lo vamos a ver en el futuro. Así es. Bien, si compartimos la otra presentación. Sí, cómo no. Y, pues ya en esta primera parte de la charla ya nos ha compartido cómo es que se inició la investigación científica y el desarrollo tecnológico de celdas solares en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Así es. Ya nos adelantó algo de esto. Contenido también de quiénes fueron los pioneros y con cuáles líneas de investigación se iniciaron. ¿Quiere abundar un poco más sobre este tema? Sí, podemos pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Sí, miren, creo que es muy importante poner en relieve esta situación. La principal fuente de energía para el mundo y para el país sigue siendo todavía los combustibles fósiles, en particular el petróleo. Desafortunadamente, pues como se tiene que quemar el combustible para generar energía de diferentes formas, ya sea a través de procesos termoeléctricos o simple y sencillamente produciendo combustibles como la gasolina, el combustóleo, bueno, y también el combustible que utilizan los aviones. Bueno, desafortunadamente se quema el combustible y produce gases de efecto invernadero. La que sigue, por favor. Tan es así que, por ejemplo, pues hemos visto los efectos que la emisión de gases de efecto invernadero producen en nuestro ambiente, que es el calentamiento global del planeta. Pero ustedes hemos visto en notas recientes cómo ha habido glaciares que se han ido derritiendo, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo una corriente de agua procedente de la fusión de la nieve que se precipita por una grieta que es abierta en la capa de hielo de Groenlandia. Entonces, y esto fue en el verano. Sabemos que las temperaturas se mantienen siempre debajo de 0 grados centígrados. Pero ustedes recordarán hace 2 años que incluso en un verano, en el invierno que hubo en el 2019, creo 2018, estaba haciendo más frío en algunas ciudades de Estados Unidos como en Chicago, Nueva York. Hacía más frío que incluso en el Polo Norte. O sea, es algo atípico que está ocurriendo, ¿sí? Y todo esto, todos estos cambios tan drásticos, tan marcados, se deben precisamente al efecto producido por los gases de efecto invernadero que son emitidos por la quema de combustibles fósiles. Seguimos, por favor. ¿Y qué podemos hacer? Pues aprovechar lo que la naturaleza nos provee, que es muy sabia la naturaleza. La energía solar, la energía eólica, la energía que se puede obtener a partir de las mareas, de las corrientes, la energía geotérmica, la hidroeléctrica y la biomasa. Entonces, la solución no está en una sola, está en el uso combinado de estas. ¿Qué características tienen las fuentes renovables de energía? O en algunos casos les llaman fuentes alternas. Bueno, las características que tienen es que desafortunadamente son intermitentes, ¿sí? Su disponibilidad no es la misma en todas las regiones del globo, sino que la disponibilidad de estas fuentes es diferente en diferentes regiones. Por ejemplo, las regiones ricas en energía solar, ahí se aprovecha la energía solar. Pero hay otras en donde a lo mejor no hay mucho sol, pero hay viento. O hay lugares en donde tenemos, digamos, donde se emiten gases que provienen del centro de la Tierra y entonces ahí se pueden instalar centrales geotérmicas. Pero también en las costas, en donde tenemos lugares donde las corrientes marinas pueden ser muy fuertes, eso puede ayudar también a generar energía eléctrica. Y por otra parte, pues la biomasa, pues es utilizar materia orgánica que en lugar de desecharla, se puede utilizar para construir, digamos, biodigestores
y entonces de esta manera producir metano y de ahí producir energía eléctrica. Entonces, y tenemos también, bueno, las plantas hidroeléctricas siempre han sido, al menos en el caso de México y en muchos otros países, ha sido digamos, una fuente muy importante para la generación de energía eléctrica. Entonces, pues la solución es un uso combinado de estas. Obviamente las que vamos a utilizar son aquellas que geográficamente sean las que tienen las características apropiadas para la zona geográfica en que nos ubiquemos. La que sigue, por favor. Doctor, una pregunta, si me lo permite, antes de continuar. ¿Cómo no? ¿Nos podría mencionar quiénes fueron los pioneros y cuáles fueron las líneas de investigación que se iniciaron cuando empezaron a estudiarse estas fuentes renovables de energía? Bien, bueno, pues yo diría de los pioneros, pues miren, el desarrollo de las celdas solares se remonta incluso al siglo XIX, que fue cuando se empezaron a observar algunos efectos pues, digamos, cuyo estudio nos condujo a que mediante el uso de materiales semiconductores, cuando se iluminaban, producían un efecto que se llama de fotoemisión, y después ya cuando se utilizaban materiales semiconductores que tenían características opuestas. Sucede que en el caso de los semiconductores, unos pueden tener conducción con portadores de carga positivos y otros con portadores de carga negativos. Cuando se combina su uso, es cuando formamos lo que le llamamos uniones PN, y esto es lo que da lugar a los efectos en base a los cuales se basa el funcionamiento de una celda solar, que es el efecto fotovoltaico. Por eso le llaman celdas fotovoltaicas. Entonces, pues sí, digamos, los países, vamos a ir pioneros en el uso de celdas solares, pues son los Estados Unidos y los rusos. Y los rusos fueron los primeros en lanzar un satélite artificial, ¿sí? Empleando celdas solares, pues es el Sputnik 1, que lo lanzaron en 1957. Ya los Estados Unidos, pues ya tenían años atrás, ya habían desarrollado algunas celdas solares a base de silicio, pero pues les ganaron la carrera a los rusos al enviar el primer satélite artificial. Y después los americanos, a los 3 meses, lanzaron el suyo, el Vanguard 1, también que llevaba 18 paneles con celdas solares a base de silicio. En ese entonces, el silicio era el material más apropiado porque es con el que se obtenían las eficiencias de conversión más altas. Pero el problema era su costo. La tecnología para procesar silicio y hacerlo de la calidad que permitiera construir celdas solares eficientes era muy alto. Entonces, por esa razón, el costo de generación o de producción de energía eléctrica con celdas solares a base de silicio era muy alto. Y de ahí se inició el estudio en diferentes países, Estados Unidos, en Europa, en Alemania, en Rusia, en Japón. Se inició, digamos, el estudio de buscar materiales con los cuales se pudieran construir celdas solares tan eficientes como las de silicio, pero a un costo más bajo. Y de ahí también surgió conforme se fue desarrollando la tecnología, se fueron perfeccionando muchos procesos tecnológicos, fue que se pudieron hacer celdas solares que ahora le llamamos de película delgada, ¿sí? Las celdas solares de silicio no eran de película delgada, sino eran lo que ya le llamamos de oblea, o sea, monocristales, que son obleas, vamos a decir, de 1 centímetro, 2 centímetros de espesor. Y además el procesamiento pues, del silicio era muy costoso, porque había que hacer procesos de difusión para que, por una parte, el silicio se comportara como un semiconductor con portadores de carga preferentemente negativos, y con otro material se difundía para que también se comportara como un semiconductor con portadores de carga negativos. Y entonces, cuando eso se hacía en una sola oblea, se producía lo que le llamamos la unión PN, el efecto fotoeléctrico, y así se construía una celda solar. Eso se hacía, digamos, con el silicio. Pero ya después se vio
que se podían construir, se podían hacer estas uniones P y N con diferentes materiales y de ahí nacieron las heterouniones. Y se empezaron a estudiar muchos materiales. De los más estudiados fue el teluro de cadmio, que es con el que yo hice mi tesis doctoral. Pero se estudiaron muchos materiales. La celda solar que nosotros hicimos fue teluro de cadmio, material tipo P y sulfuro de cadmio tipo N. Entonces, pero también se empezaron a estudiar otros materiales. Materiales ternarios, cuaternarios, como el cobre, indio, galo, selenio. Y luego, pues cada vez se han ido sofisticando más las técnicas y han ido surgiendo más materiales. Ya recientemente se han utilizado perovskitas, con las cuales se han obtenido eficiencias de celdas solares con eficiencias muy altas. Por ejemplo, las celdas solares a base de silicio, las más eficientes tienen eficiencias del orden del 25%. Las que se fabrican con teluro de cadmio y otros materiales a base de películas delgadas pueden llegar a alcanzar eficiencias del 22%. Pero esto fue a través de los años que se fue logrando incrementar la eficiencia de las celdas solares. Cuando yo hice mi tesis doctoral por ahí del 1997, las celdas solares a base de teluro de cadmio tenían 16% de eficiencia. Pero con el paso de los años, conforme se fueron perfeccionando las técnicas de crecimiento de películas delgadas, se alcanzaron eficiencias, actualmente se hay eficiencias de arriba del 22% para teluro de cadmio, para cobre, indio, galo, selenio también, y para perovskitas. O sea, a lo que voy es que cada vez se han investigado más y nuevos materiales para procesar celdas solares. En el caso de las perovskitas es muy atractivo, el problema es que se degradan muy rápidamente con la humedad. Entonces, son buenas, pero pues no duran. En cambio, las de silicio, las de teluro de cadmio, las de cobre, indio, galo, selenio, tienen tiempos de vida muy largos. No se degeneran muy rápidamente, sino que pueden tener tiempos de vida, como les decía, del orden de hasta 10, 15, 20 años. Entonces, la inversión inicial que se hace se recupera en un tiempo relativamente corto. Continuemos con... Muchas gracias, doctor. A grandes rasgos. Continuemos con su presentación, doctor. Sí, cómo no. Seguimos, por favor. Bueno, y aquí les muestro, por ejemplo, la energía solar no solamente se puede aprovechar para generar energía eléctrica con las celdas solares. Aquí tenemos paneles solares de silicio, pero también tenemos reflectores con los cuales se puede calentar agua, se puede calentar un gas, o digamos, por ejemplo, el agua caliente se hace circular por en una turbina, y entonces ya tenemos una central termoeléctrica, hace girar un generador y con eso tenemos una termoeléctrica. Pero también obviamente entonces ven ustedes que la energía solar se puede utilizar para procesos eléctricos o procesos de calentamiento, hornos solares, por ejemplo. Y ahí tenemos un horno gigante que ustedes pueden ver en la fotografía de abajo. En el suelo hay una serie de espejos planos o parabólicos, pero que concentran la luz solar, la reflejan hacia ese disco parabólico, y del disco parabólico se refleja en el centro, en el centro donde está el vértice de esta parábola. Se pueden alcanzar temperaturas hasta de 1000 grados. Bueno, obviamente el agua a los 100 grados se evapora, pero hay hornos solares que pueden alcanzar temperaturas hasta de casi 1000 grados centígrados, imagínense, pueden fundir un metal. Seguimos, por favor. México es un país rico en energía solar y prácticamente en casi todo el territorio nacional se puede aprovechar la energía solar para generar energía eléctrica, sobre todo en la parte noroeste del país. La abundancia de energía solar es muy grande y entonces ahí se pueden instalar centrales electrosolares, yo diría, para poder generar energía eléctrica. Ya, digamos, me ha tocado ver viviendas, unidades habitacionales. Las viviendas ya las venden con un panel solar en el techo para que parte de la energía que consumen
sea generada a partir de celdas solares. Entonces vean ustedes este mapa, la parte más roja es donde hay más abundancia de energía solar, más amarilla es donde hay un poquito menos. Aún así, México es un país rico en energía solar, más rico que Alemania y España. En México hay una irradiancia solar diaria promedio de 5.5 kWh por metro cuadrado, cuando en Alemania y España están en 3.5 kWh por metro cuadrado. O sea, un poquito más de la mitad, pero pues esto es un recurso que se debe aprovechar en nuestro país. Seguimos, por favor. Pero comentaba, no es lo único. La energía eólica, pues ya hay, en México ya hay algunos sistemas de generación de energía eólica en el istmo de Tehuantepec, pero bien se puede aprovechar en lugares donde sabemos que son lugares con mucho aire, con mucho viento. Entonces, por ejemplo, en Pachuca, que le llaman la Bella Airosa, en Zacatecas, hay lugares en donde se puede aprovechar muy bien la energía eólica para poder generar energía eléctrica. Seguimos. Bueno, pues aquí están todas las otras fuentes de energía que mencioné al principio. Las podemos ir pasando, son solamente fotografías. Estas fotografías son del territorio nacional para que ustedes vean, en México hay diversidad del uso de fuentes de energía. Las corrientes marinas, y aquí están los biocombustibles, y el hidrógeno actualmente incluso se puede utilizar en vehículos. Hay vehículos que funcionan únicamente a base de hidrógeno, vean ustedes, ¿sí? Utilizan celdas de combustible para poder generar energía eléctrica. Entonces ya hay vehículos que en lugar de gasolina pueden utilizar hidrógeno, ¿sí? Claro, son pocos, pero ya son tecnologías que cada vez se han ido perfeccionando y nos permiten vislumbrar un futuro más promisorio utilizando fuentes renovables de energía. El hidrógeno no es una fuente primaria, hay que producirlo, pero una de las formas de producirlo con la pureza adecuada para que se pueda tener este tipo de aplicaciones es con la energía solar. Y bueno, pues entonces tenemos toda esa gama de posibilidades. Los biocombustibles que se utilizan que se pueden generar con la biomasa. Seguimos, por favor. Bueno, y aquí está, la vivienda sustentable actualmente funciona con el sistema híbrido solar-hidrógeno, pero también podríamos, si esta vivienda se instalara en un lugar como Pachuca, como el istmo de Tehuantepec, como Zacatecas, podríamos también adecuarle unos aerogeneradores, y en la noche, aunque no hubiera sol, se podría generar energía eléctrica a partir del viento, ¿sí? Entonces vean ustedes que la gama de posibilidades es muy amplia y se puede aprovechar y se debe de aprovechar. Eso la naturaleza nos lo da gratis, no nos cuesta. Entonces yo creo que es un recurso que podemos aprovechar sin contaminar. Sin contaminar, esa es la parte. Sin generar gases de efecto invernadero, que lo que hacen es efectivamente incrementar la temperatura de la Tierra, el calentamiento global. Así es. Si ustedes tienen alguna otra pregunta, de hecho aquí les puedo mostrar aquí la vivienda. Esto que ustedes ven aquí arriba es un termotanque. Aquí tenemos un serpentín de cobre. Aquí hay agua, se calienta, sube al termotanque por convección. Ya tenemos agua caliente para bañarnos. Aquí tenemos un depósito que recolecta agua de lluvia. Aquí hay unos colectores. Aquí tenemos un sistema para poder purificar el agua de lluvia con arenas, piedras. Se guarda aquí el agua y con una pequeña bomba se lleva al termotanque y por convección se calienta con la luz solar. Entonces vean ustedes, por eso le llamamos sustentable, porque utiliza energía solar para calentar agua, para generar electricidad, hidrógeno como un sistema de respaldo. Y bueno, y la idea es irle enriqueciendo. Esa es la investigación que hemos hecho a través de los años. Doctor, usted fue coordinador de la red de energía del Instituto Politécnico Nacional. Así es. Entonces tiene una visión amplia de cuál es el estado
de la investigación científica y desarrollo tecnológico en celdas solares en el Politécnico. Sí, de hecho en el Politécnico el grupo que tiene más avance en la investigación en celdas solares es el nuestro, ese de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Hay otros grupos, bueno, que vamos a decir, el CIMBESTAB, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, pues es también del Instituto Politécnico Nacional, aunque como su nombre lo indica, ya que surgió siendo parte del Instituto Politécnico Nacional, pero administrativamente es un ente independiente. Y ellos también tienen grupos muy fuertes trabajando en esta vertiente. Pero en sí, en el Instituto Politécnico Nacional, somos el grupo más fuerte. De hecho, estamos procesando ya no celdas solares pequeñas, sino minimódulos de 100 centímetros cuadrados, o sea, de 10 por 10. Actualmente tenemos eficiencias del 7%, pero esperamos en el corto plazo llevarlas a un 15%. Cuando lleguemos a ese logro, las podemos ensamblar y hacer paneles como estos que están aquí. Son paneles de 1 metro por 60 centímetros. Y cada panel otorga una potencia de 135 watts. Entonces, la idea es que podamos seguir perfeccionando la tecnología para incrementar la eficiencia de las celdas solares. Como coordinador de la red de energía, si pueden pasar la siguiente diapositiva, por favor. Efectivamente, cuando inició la red de energía en el año 2010, vimos que había muchas escuelas en donde los temas que se abordaban en la parte de energía eran muy diversos. Por ejemplo, en física y matemáticas, pues abordábamos la parte de celdas solares. En ESICI, la parte de tecnologías del hidrógeno. En Siemens Zacatenco también abordaban la parte de las redes inteligentes. Tienen muchos proyectos sobre eficiencia energética. Lo mismo en el CIME Culhuacán. En textil también trabajan algunas cosas de energía en colaboración con otras escuelas. En el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia, ellos trabajan en proyectos de eficiencia energética, de ahorro de energía. En Cicata Altamira también tienen proyectos sobre ahorro de energía. El CITEC, la Escuela Superior de Economía hace algún tiempo tenía un estudio sobre bonos de carbono, en donde efectivamente ellos podían, digamos, con las estrategias que se lograra reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces había un incentivo para poder invertir en este tipo de proyectos, y esos eran los famosos bonos de carbono. Por eso aparecen aquí escuelas del área de ciencias sociales y administrativas. Pero había otras instituciones como el CIBA Tlaxcala, que estaba trabajando en la generación de biocombustibles. Cicata Querétaro trabaja en cuestiones también trabaja algo de celdas solares y también trabaja cuestiones de generación de biocombustibles. CITERI es una institución que está en Tijuana y también tiene proyectos sobre eficiencia energética, redes inteligentes, y así son varias las instituciones. Entonces, pues tienen la gama de investigación en el Instituto Politécnico Nacional en temas de energía es muy amplia, ¿sí? Pero en particular, bueno, y digamos también en el CIME Zacatenco se me pasó, hay un grupo que trabaja sobre la generación de calor, pero a base de la energía solar, aprovechar la energía calorífica. Entonces, pues la gama, como decía, de investigaciones en el Politécnico sobre el tema de energía es muy amplia, ¿sí? Biocombustibles, biomasa, generar energía térmica para diferentes aplicaciones. Y en el caso de celdas solares, la Escuela Superior de Física y Matemáticas es la que está al frente en el Politécnico. Seguimos, por favor. Aquí están, miren ustedes, solar, eólica, hidráulica, oceánica, geotérmica. En diferentes escuelas abordan algún tema sobre energía y sobre los sistemas convencionales de energía. Las ESIME son las que principalmente trabajan en esta parte.
la parte de ahorro de energía, el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia, bioenergéticos, hidrógeno y otros, pues está la SIQUE, está UPIBI, está CIBA Tlaxcala, en fin, hay varias instituciones, también inclusive están algunos centros de investigación en la provincia, como el CIDIR Michoacán, CICATA Querétaro, en fin, geotérmica, bueno, pues estos lo trabajan también en el CIME Zacatenco y otras instituciones de provincia. Entonces, sí, estas son las ramas de investigación. Obviamente esto tal vez haya cambiado un poco, pero se siguen haciendo proyectos en estas áreas de investigación. Seguimos, por favor. Y bueno, creo que ya fue la última lámina, pero sí, a mí me tocó ser coordinador de la red de energía cuando se creó en 2010 hasta el año 2013. Y ya después ha habido otros coordinadores y pues se sigue impulsando el desarrollo de proyectos de energía con el propósito de que estos, bueno, obviamente la idea es promover proyectos de alto impacto. Por eso son proyectos multidisciplinarios los que se deben de abordar. No proyectos individuales porque pues ya no es redituable. Tienen que optimizarse los recursos. Así es. Ignacio, ¿tienes alguna pregunta? Sí, me gustaría preguntar acerca de cómo puede contribuir la SFEM al logro de la Agenda 2030 de la ONU y al logro de los acuerdos de París, porque veo que hay muchos impulsos en ese sentido. Sí, bueno, pues yo creo que las contribuciones que se puede hacer por parte de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, en colaboración con otras escuelas del mismo Politécnico o en colaboración con otras instituciones, porque se tienen colaboraciones con otras instituciones, como por ejemplo la Autónoma de Querétaro, el CIMBESTAB, ya sea de México o de Querétaro, e incluso de Mérida, o colaboraciones que se tienen con otras instituciones como la UNAM, como la UAM, en fin. Bueno, pues estos proyectos, como decía, en donde se busca el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, esto se puede lograr, digamos, a través de proyectos de alto impacto, promoviendo precisamente el uso de las fuentes alternas de energía. En el caso de lo que es la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, ¿sí? La cual, bueno, pues en el 2015 fue cuando alrededor de 150 líderes mundiales asistieron a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Creo que esto se realizó en Nueva York. Entonces, de ahí salió un documento muy interesante que se llama Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y fue adoptado por 193 países. Y bueno, aquí los objetivos son muy amplios, como es tratar de poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y en particular hacer frente al cambio climático, ¿sí? Y la idea es que nadie quede rezagado. Entonces, bueno, pues México, que firmó este acuerdo, bueno, pues también estableció compromisos y la idea es que se trabaje, digamos, en esa dirección. La aportación de la Escuela Superior de Física y Matemáticas es, como ya lo comenté, promover que haya proyectos de alto impacto en donde se muestren las bondades del uso de las fuentes alternas de energía, como es el uso de la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica, la energía de las corrientes marinas, etc. De hecho, el Politécnico participó en una serie de convocatorias del CONACYT, que son los Centros Mexicanos de Innovación en Energía, para diferentes tipos de energía. Salió la solar, salió la de bioenergéticos y también la oceánica, entre otras. Entonces, bueno, pues ahí nosotros participamos en el proyecto del Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar, lo que le llaman el CEMIESOL. Y bueno, pues
efectivamente estamos convencidos de que ese es el camino para lograr, digamos, el acuerdo del 2030 de la ONU. En cuanto al acuerdo de París, que tiene como propósito establecer medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pues la idea de es evitar que la temperatura del planeta se incremente. Y bueno, pues eso también, definitivamente, eso únicamente lo podemos lograr, pues trabajando de manera conjunta con otras instituciones, en donde a través de esos proyectos podamos impulsar el uso de estas fuentes alternas de energía, que su principal bondad es que no contaminan, es una energía limpia, y bueno, pues esto evitaría efectivamente la emisión de gases de efecto invernadero, ayudaría a reducir el incremento de temperatura del planeta, y por consiguiente, pues contribuiría, digamos, en gran parte al desarrollo sostenible. ¿Por qué? Pues porque la energía estaría disponible para todos. El costo no sería muy alto. ¿Por qué? Pues porque estamos aprovechando fuentes alternas que la misma naturaleza nos brinda y que son gratuitas. La energía del sol la recibimos a diario, no nos cuesta, pero sí la podemos aprovechar para transformar esta energía solar en energía eléctrica, ¿sí? Para transformarla en energía térmica y así otros recursos como las energías eólicas, como la oceánica, la geotérmica, los bioenergéticos, en fin. La verdad es que yo creo que hay mucho por hacer y México puede ser capaz de lograr la autosuficiencia energética si realmente se invierten en este tipo de energías. Muchísimas gracias, doctor. No hay de qué. Sí, doctor Tufiño, creo que sí Sí, valdría la pena una última reflexión sí, en el sentido de si la eficiencia actual de generación y almacenamiento de energía de las fuentes no renovables sí, es suficiente actualmente para sustituir a las provenientes de fósiles, porque me parece que aún todavía no se ha alcanzado el necesario y suficiente desarrollo científico-tecnológico para sustituirlas, digamos, de un día para otro, porque muchas personas podrían llegar a la conclusión de que pues ahorita ya deberíamos abandonar la producción de petróleo y sustituirlas inmediatamente por energías renovables, pero esto no es todavía viable, ¿verdad? sí, no, todavía no es viable. Todavía no es viable. Este es un proceso gradual. Esto es paulatino. Todavía no hemos llegado al grado de desarrollo en el cual se pueda suplir el uso del petróleo, el uso de combustibles fósiles por las fuentes alternas de energía. Ya hay avances muy importantes, muy, muy importantes, ¿sí? Como por ejemplo, pues la vivienda misma representa, digamos, el hecho de que es factible para una vivienda, digamos, en donde viviría una familia típica mexicana, es factible que digamos, gran parte del año, digamos, puedan tener ahorros de energía muy considerables, ¿sí? Utilizando estas fuentes, utilizando, por ejemplo, las celdas solares. Les comento algo. Eh, Aquí en México ya hay también empresas que se dedican ofrecen la instalación de paneles fotovoltaicos en las casas. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de un investigador del Politécnico que nos mostró, él pagaba del orden de 2,500, 3,000 pesos bimestrales por el consumo de luz, lo que le llamamos la luz de energía eléctrica. Hizo una inversión de unos 40,000, entre 40 y 50,000 pesos, e instaló 1 kilowatt de paneles fotovoltaicos en su vivienda y el pago bimestral se redujo a
a 100 pesos en promedio. 100 pesos bimestralmente, ¿sí? Esto significa, bueno, y si pensamos, digamos que al menos 10 años tendrían vida útil las celdas solares, que pueden tener más, quiere decir que la inversión que él hizo la puede recuperar en unos 3 años. Y lo demás ya es ganancia, ¿sí? Incluso el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, cuando tenía sus instalaciones en el centro histórico de la ciudad, se instalaron ahí 30 kilowatts de paneles fotovoltaicos con los cuales generaban energía eléctrica para todas las, digamos, para la iluminación, para las computadoras que se utilizaban ahí, ¿sí? Ahora vean ustedes que dice uno, bueno, se instalan los paneles y ¿qué pasa en la noche? En el día, como les digo, usualmente se genera más energía eléctrica por las celdas solares de las que consume una casa. ¿Y ese exceso a dónde se va? Bueno, pues ya la CFE se puede hacer contratos con la Comisión Federal de Electricidad para instalar paneles fotovoltaicos y entonces cambiar los medidores, los comunes y corrientes, a unos medidores que les llaman bidireccionales. Si cuando la energía en exceso que generan las celdas solares hacen que lo que están haciendo es alimentar a la red eléctrica, entonces el medidor bidireccional corre en sentido contrario a cuando consume, ¿sí? Entonces vamos a decir que en el día está corriendo en sentido contrario. En la noche, pues que no hay luz solar, entonces ya se consume y corre en el sentido normal. Pero entonces ya el consumo ya disminuyó, porque ya hubo un ahorro. Entonces la vivienda conectada, esta vivienda que les mostré conectada a la red eléctrica, podría funcionar de esa manera. Ya no utilizaría el banco de baterías que tiene para que haya energía de manera continua. Y si, por ejemplo, en el día se corta el suministro de energía por la red eléctrica, tenemos la energía generada por las celdas solares. No pasa nada. ¿Ven? Entonces, podemos tener ahí un sistema de respaldo con la energía eléctrica de las celdas solares. Y si tenemos un sistema de hidrógeno, también. Claro que el hidrógeno, la tecnología del hidrógeno le falta todavía más. La de las celdas solares yo diría que es una tecnología que ya está más madura que la del hidrógeno. Pero aún así, como bien dices, Jesús, todavía no llegamos al punto en que podamos sustituir ya con las fuentes alternas de energía el uso del petróleo. Todavía lo requerimos. Ya se ha reducido, pero la idea es ir en esa dirección. Actualmente incluso también la energía nuclear ya es una alternativa real, porque se ha perfeccionado tanto la tecnología de los reactores nucleares, que ahora hay reactores nucleares con mucha seguridad. Laguna Verde es un ejemplo de un éxito de la tecnología mexicana, porque han de saber que ya le extendieron el tiempo de la licencia para seguir operando. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que es un dispositivo seguro que ha funcionado bien durante, pues ya tenemos 30 años de operación de Laguna Verde, ¿sí? Y ahí, orgullosamente, la Escuela Superior de Física y Matemáticas ha participado activamente, o participó, de hecho, en la construcción, en el arranque, en la operación de Laguna Verde. Entonces, un éxito de la tecnología mexicana, tan es así que les digo, ya le extendieron la licencia de operación por otros 20 años, y eso significa que pues es un dispositivo seguro. Pero actualmente ya hay plantas nucleares, incluso yo diría que son modulares, se pueden construir por módulos para aumentar la capacidad de una planta nuclear, y son altamente seguras. Entonces, pues como decía, conforme la tecnología se va perfeccionando, también se van perfeccionando los dispositivos que generan energía con diferentes fuentes disponibles. Una de ellas es la nuclear y así las demás. Bien, doctor, pues hemos llegado al fin de esta emisión de Fase Crítica. No nos queda sino agradecer su participación. Hemos tenido una charla interesante,
donde pues, nos hemos enterado, nos hemos informado de muchas investigaciones que se están llevando a cabo actualmente, no solo en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, sino en varias de las unidades académicas del instituto. Les damos las gracias a todos quienes nos han estado viendo en esta transmisión. Los invitamos a que vean el resto de los contenidos que tenemos en este nuevo programa de Fase Crítica. Nos despedimos y les enviamos saludos en nombre de la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias, es muy honrado en haber participado. Gracias a ustedes y gracias a todos los telescuchas, muy amables. Gusto en saludarte, Ignacio, Jesús. Buen fin de semana. Un verdadero Gracias gusto, igualmente. Buena tarde. Gracias. Hasta luego.